técnica, pero ya estamos aquí en MI Oxnard, transmitiendo desde California para las personas que nos escuchan en diversos países, en México, en Guatemala, en España, y aquí estamos dedicados a nuestros discípulos, nuestras ovejas, que están aprendiendo de la palabra de Dios. Hemos estado en estos días compartiendo desde que comenzó diciembre. El tema que nos han encomendado nuestras autoridades es la Navidad, y nosotros le pusimos aquí localmente la verdadera Navidad. Hemos estado hablando entonces de que Jesús nació en Israel. Ese es el tema de esta semana y eso es lo que vamos a resumir el día de hoy. Muy importante. ¿Por qué? Porque ¿por qué no nació Jesús en Noruega? ¿Por qué no nació en Estados Unidos? ¿Por qué no nació Jesús en Bolivia? ¿Por qué no nació en Guatemala? No, nació en Israel, esa pequeña nación chiquitita que se mira ahí en Medio Oriente en el mapa. Esa es la que él escogió, un país chiquito, para que la gloria no fuera para un paisote, sino fuera para Dios. Y para que no digan, es que ese país tan grande que es, por eso es que ahí salió El Salvador. No, él escogió lo más pequeño y se escogió el pueblo más pobrecito, más insignificante de esa época. Y entonces él ahí decidió nacer. ¿Para qué? Para que la gloria sea exclusivamente de él. Entonces Israel fue señalada por Dios para el nacimiento de Jesús. Y vamos entonces con nuestro primer punto, para que ustedes lleven ahí su secuencia. El nacimiento de Jesús es el cumplimiento exacto de las promesas hechas por a Abraham y a David, utilizando a Israel como el canal bendito para traer la salvación al mundo. Ese es nuestro primer punto. Entonces, Israel fue señalada por Dios para el nacimiento de Jesús. Y eso lo podemos ver nosotros respaldado. Pastor, ¿de dónde sacó eso? Bueno, está en toda la Biblia. Sí, la Biblia señala hacia ese punto importante del nacimiento de un Mesías. Y vamos a leer para ello Romanos capítulo 9, versículos 4 al 5. Dice así. Dice que son israelitas, de ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, desde el punto de vista humano, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por siempre. Amén. O sea, nadie puede robarse esto de Israel. O sea, de ellos son las promesas, a ellos les fue dado. Podemos nosotros sentir un poco de celo y decir, bueno, pero es que ese no es mi país. Pero resulta que nosotros de alguna manera somos el Israel espiritual. ¿Por qué? Porque esa era la planta natural, la planta que Dios escogió, y nosotros somos como un injerto en la planta. O sea, nosotros no fuimos a los que nos dieron la primera noticia, sino a ellos. Ahí en esa tierra el Señor geográficamente nació y la bendición al final nos llegó a nosotros. Esto es bien interesante y nosotros tenemos también una escritura ahí complementaria en Hechos capítulo 13, en donde también investigamos un poquito o leímos un poco en Hechos 13 del 16 al 26, en la parte donde está Pablo y Bernabé en Antioquía. Y dice en el versículo 16, entonces Pablo se levantó y luego de hacerles una señal para que guardaran silencio, les dijo, escuchen, ustedes varones israelitas y todos los que temen a Dios. El Dios de Israel eligió a nuestros padres y enalteció a su pueblo, y aunque ellos vivieron en Egipto como extranjeros, Dios los sacó de ahí con gran despliegue de poder. Durante unos 40 años los toleró en el desierto. Y después de destruir a 7 naciones en Canaán, les dio esas tierras por herencia. 450 años después fueron gobernados por jueces hasta que llegó el profeta Samuel. Más tarde pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, quien los gobernó durante 40 años. Cuando Dios le quitó el trono a Saúl, puso como rey a David, de quien dijo, me agrada David, el hijo de Jesse, porque sé que él cumplirá los planes que yo tengo. De acuerdo con su promesa, Dios lo levantó
Dios levantó de la descendencia de David un Salvador para Israel, que es Jesús. Antes de que Jesús viniera, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Versículo 25 dice: cuando Juan estaba por terminar su obra, preguntó: ¿quién creen ustedes que soy yo? No soy el que esperan, pero después de mí, uno del que yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. O sea, dice: y ustedes, hermanos, descendientes de Abraham, y todos ustedes, los que honran a Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. ¿Qué estaba pasando aquí? Pablo estaba hablando muy claro de cómo Dios señaló a Israel como el lugar, el pueblo al que le dio la promesa, y él cumplió. Le habló a los patriarcas y cumplió. Cuando fue el nacimiento de Jesús, estaban cumpliendo muchas promesas. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque entonces pareciera como que no era para nosotros originalmente esa salvación, sino para el pueblo de él, ese pueblo llamado Israel. Es más, Jesús, cuando predicó y cuando él se explayó en su ministerio, la mayor parte del tiempo, si ustedes observan, él le predicó al pueblo de Israel. Él no salió a otros países. Hay algunas historias, unas leyendas por ahí de que Jesús fue a la India y que son mentiras. Él se dedicó a su pueblo Israel, a ellos les dio la prioridad. Vamos a ver entonces el punto número 2. Vamos a ver, punto número 2, aquí está. La nación de Israel recibió profecías del nacimiento del Salvador. Las promesas de Dios a Israel anunciadas por sus profetas acerca de un Salvador se cumplieron en Jesucristo. Apúntenlo ahí. Muy bien, vamos a ver para esto. Este punto número 2 es bien importante, ¿verdad? La nación de Israel recibió profecías del nacimiento del Salvador. Veamos lo que dice en Lucas capítulo 1, versículos 68 al 71. Dice: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, tal y como lo anunció en el pasado por medio de sus santos profetas. Salvación de nuestros enemigos y del poder de los que nos odian. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel fue muy odiado, fue muy perseguido. Siempre ellos, miren, si ustedes revisan la situación del pueblo de Israel en la historia, van a ver que ellos sufrieron varios cautiverios. O sea, varias naciones grandes, por ejemplo, como los babilonios, como los romanos, los conquistaron y les tuvieron la bota puesta encima, ¿verdad? Y muchas veces se los llevaron incluso de sus propias tierras y se los llevaron cautivos. Entonces, ellos tenían mucha gente que los odiaba porque de alguna manera miraban el favor de Dios con ellos. Y esos pueblos tenían otros dioses y no querían a Jehová, no querían al Dios único, sino que querían ser politeístas, querían adorar a muchos dioses falsos. Y eso provocaba odio y diferencias con Israel. Este pueblo que fue odiado por las naciones fue bendito y señalado por Dios. Y Dios le cumplió. Miren, cuando Dios nos hace a nosotros una promesa, recordemos que Él siempre la va a cumplir. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, pareciera como que a veces se tarda. No, Dios llega puntual, pero desde nuestro punto de vista humano a veces como que tardara. Y aunque tú sientas que tarde, la promesa de Dios se va a cumplir en tu vida. Ahí tenemos una lectura complementaria, por si ustedes quieren tomar nota, para los que están oyendo, es en Isaías 9, del 1 al 7. Esa es una escritura complementaria a este tema. Es donde habla del nacimiento y el reinado del Mesías, pero no la vamos a leer por cuestiones de tiempo. Ahora vamos a pasar a nuestro punto número 3 para avanzar, porque si no, nos quedamos aquí toda la noche. Muy bien, vamos a el punto número 3. Vamos a ver, ¿qué tenemos acá? Este no es punto número 3. Aquí está, muy bien, muy sí. Punto número 3 dice: pocos israelitas supieron que había nacido el Mesías Jesús. Mientras la nación esperaba un rey con gran estruendo, la promesa se cumplió en el silencio de un pesebre, revelándose únicamente a aquellos pocos corazones humildes que supieron ver la grandeza de Dios en la sencillez. Entonces uno diría: pero ¿por qué
¿Por qué cuando Jesús vino, por qué no vino con bombos y platillos, pues? ¿Y por qué no nació en la mera capital de Israel? ¿Y por qué no el rey oficialmente dijo, hoy ha nacido el Salvador? No, al contrario. Estaba, cuando Herodes se enteró, él estaba viendo cómo hacía para perseguir a ese, porque él se vio amenazado. Y él se enteró a través de los sabios que venían de Oriente, y él estaba preguntando, pero no precisamente para llevarle regalos a Jesús, lo que quería era matarlo. Entonces, lejos de que muchos se enteraran, esto fue tapado. ¿Sí? Es como, esa noticia no tiene que correr. O sea, hubo oposición satánica. El diablo quería terminar con Jesús. De la manera como quisieron, ¿se recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento? Moisés. Cuando Moisés nació, el enemigo sabía de alguna manera que ahí venía bendición. Y Moisés trataron de matarlo. ¿Sí? Cuando nació Moisés empezaron a matar a todos los bebés, a tirar al río a los bebés que habían nacido en ese periodo, porque el diablo quería terminar con Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés se iba a convertir en un redentor de alguna manera, en un salvador del pueblo de Israel. Esa era una figura de lo que iba a suceder más adelante con Jesús. Veamos nosotros acá para apoyar este punto, el Juan capítulo 1, versículo 11. Esta es una escritura muy conocida y ustedes la tienen que aprender. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿A qué se refiere, pastor? ¿Qué quiere decir eso? A lo suyo vino. Bueno, es como que te diga, ve con los tuyos ahorita, ve con lo tuyo. ¿A dónde irías? Pues irías con tus hijos, ¿verdad? O reunirías a tu familia. Entonces, ¿quiénes eran lo de él? Israel, el pueblo al que le dio la promesa. Él vino a lo suyo, ¿y qué pasó? ¿Lo recibieron o no lo recibieron? No lo recibieron. Así de sencillo. Al contrario, él recibió rechazo desde el principio. Veamos aquí una escritura que esta sí la quiero leer. Lucas capítulo 2 del 25 al 32. Esto está bien bonito. Lucas 2 del 25 al 32 dice, esta es la presentación de Jesús en el templo. Miren, imagínense ustedes, ya habían pasado unos días del nacimiento de Jesús, y conforme a la costumbre había que llevar a Jesús al templo para que lo circuncidaran, porque esa era la ley. ¿Ok? Dice, en Jerusalén vivía un hombre, es Lucas 2:25, dice, en Jerusalén vivía un hombre justo y piadoso llamado Simeón, que esperando la salvación de Israel, dice, el Espíritu Santo reposaba en él y le había revelado que no moriría antes de que viera al ungido del Señor. Simón fue al templo guiado por el Espíritu, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron al templo para cumplir con lo establecido por la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Señor, ahora despides a este siervo tuyo y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. Ojalá que todas las autoridades hubieran reaccionado como reaccionó este varón de Dios, Simeón. Pero no, este era uno de los pocos. Miren, la revelación de Dios, yo les voy a decir una cosa. Hay gente que dice, ¿y por qué si Dios es bueno? ¿Y por qué Dios permite que los niños pobres estén en el África muriéndose del hambre? ¿Han oído ese tipo de preguntas? Como poniendo a Dios injusto. Yo les voy a decir una cosa. No, Dios es perfectamente justo. Los injustos somos nosotros. Dios, Él de alguna manera, Él le entrega su mensaje de salvación a cada uno, y cada uno lo va a tomar o lo va a rechazar. Dios ha cumplido. Dios no necesita explicarnos a nosotros lo que Él hace, porque Él es el soberano. Pero los que sí vamos a tener que dar explicaciones somos nosotros. Entonces tenemos que estar preparados y debemos de dar gracias a Dios, porque a nosotros nos ha sido revelado lo que le fue ocultado a muchos. Miren, el pueblo que estaba ahí viviendo esa época en Israel, qué envidia estar cuando nació Jesús. ¿No hubieran querido ustedes estar ahí? ¿No hubieran querido ver al bebé Jesús? ¿No hubieran querido ver a Jesús creciendo? Ver al Mesías, al Salvador en persona. Bueno, ellos se perdieron ese privilegio viviendo en esa época. ¿Por qué? A causa de la dureza de su corazón.
Así es el ser humano. Somos duros de corazón. Y por eso Dios no a cualquiera le revela. Esta revelación que le vino a Simeón es impresionante porque dice: Señor, ahora despides a este siervo tuyo y lo despides en paz. De acuerdo a tu palabra, mis ojos han visto ya tu salvación. Él no dijo, han visto al bebé. No, él dijo, han visto tu salvación. Y me impresiona que dice que has preparado a la vista de todos los pueblos luz reveladora para las naciones. Ojo, esto no lo hizo Dios en escondidas, mis hermanos. El Señor no ocultó esto, porque aquí lo está diciendo. Esto fue revelado a todos. O sea, que has preparado a la vista de todos los pueblos. O sea, me refiero a que cualquiera se hubiera podido dar cuenta. Pero ¿por qué no se dieron cuenta? Porque sus ojos estaban cegados. Entonces yo les voy a decir una cosa. Yo les pregunto a ustedes hoy, ¿este evangelio que estamos nosotros predicando, será que cualquiera lo puede ver? ¿Será que internet no es para todos, por ejemplo? Si estamos ahorita transmitiendo. ¿Será que estamos siendo nosotros secretos y no queremos que nadie oiga este evangelio? No, esto está para todos. Si ustedes se meten en internet, ustedes van a encontrar prédicas por todos lados. Ahora la pregunta es, ¿todo el mundo cree? ¿Todo el mundo sigue a Dios? ¿Todo el mundo obedece a Cristo? No. Eso pasó lo mismo en esa época. La gente no recibió la revelación, pero avancemos. Vamos rápidamente al punto número 4. Esto se pone interesante. Vamos a ver, punto número 4, ahí está. Los sacerdotes y los escribas de Israel, ¿sí? No reconocieron el nacimiento del Mesías. Ahí hay un errorcito, ahí con ustedes arréglenlo. Los sacerdotes y los escribas de Israel no reconocieron el nacimiento del Mesías. ¿Por qué eran importantes ellos? Pues porque eran los religiosos de la época, eran las autoridades de la época. Dice, es una trágica paradoja. Aunque los líderes poseían el conocimiento intelectual exacto de las profecías, su soberbia los cegó espiritualmente. Mientras los humildes adoraban, la élite permaneció indiferente, demostrando que se puede tener toda la información bíblica, pero carecer de la revelación necesaria para reconocer a Dios. Entonces, mis hermanos, no se trata de ser una enciclopedia andante. No se trata de que yo diga, ahora ya tengo inteligencia artificial y ya sé todas las cosas. No se trata de decir, yo saqué mi instituto teológico 6 años de teología y ahora ya soy un master degree en teología. Puede serlo, pero si no tienes revelación estás frito. Necesitas revelación, necesitas humillarte delante del Señor. Yo necesito humillarme delante del Señor. No es que tanto yo sepa, es que tanto me humille delante de Él. Y esto le pasó, esa es la paradoja que hubo acá, que los sacerdotes eran los que le respondieron a Herodes cómo estaban las cosas cuando él preguntó. Veámoslo en Mateo capítulo 2 del 4 al 5. Mateo 2 del 4 al 5, miren lo que dice acá. Convocó entonces Herodes a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Sabían o no sabían estos líderes la Biblia? ¿La conocían o no la conocían? De memoria. Estos eran maestros, ellos de eso vivían, ellos se dedicaban a eso. Pero eso no les sirvió de nada porque la pregunta es, ¿ustedes ven algún pasaje ahí en donde ellos dicen, bueno, entonces ahorita montémonos en nuestro burro, en nuestro caballo y vamos porque eso está aquí cerca? Vamos porque nació el Salvador. ¿Dice ahí eso? No, nadie movió un dedo. ¿Por qué? Porque estaban poseídos por la incredulidad. Ellos estaban esperando algo fastuoso, un rey que bajara una escalera de ángeles, que fuera una cosa espectacular. Pues no, Dios no quiso así. Dios lo quiso humilde, Dios lo quiso en un pesebre. Dios es al revés, dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Yo no sé cómo tú te imaginas que Dios va a actuar en tu vida, pero te voy a decir una cosa, tal vez está exactamente al contrario de lo que tú estás pensando. Él se va a mover diferente como tú piensas. Tal vez tus planes eran unos, pero los planes de Dios van a ser otros. Dice, así como son altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos de los tuyos. Nunca quieras meter a Dios en tu patrón, en tu forma de pensar, porque Dios no cabe ahí en tu mente. Dios es tan grande, tan infinito.
Este pueblo de líderes israelitas no entendieron el mensaje de Dios y se quedaron con el conocimiento de la palabra, pero muertos en el espíritu. Hermano, que no te pase a ti lo mismo. Que tú no aprendas y digas, ay, ya tengo el conocimiento, ya me lo llevo. Pero si tú no tienes la humildad delante del Señor en obedecerlo, de nada te va a servir esa palabra. La misma palabra que a uno salva, a otros condena. Cuidado, dicen es la espada de dos filos. Una espada que tiene dos filos te puede cortar como te puede salvar. Si esa palabra tú no la obedeces, esa palabra te va a condenar. Pero si esa palabra tú humildemente la obedeces, esa palabra te va a salvar. A estos los condenó, obviamente. Y para eso tenemos también otra escritura complementaria en ese mismo punto en Mateo capítulo 2, del 1 al 12. En Mateo 2, del 1 al 12, estamos en nuestro cuarto punto. Dice, la visita de los sabios. Esto es buenísimo, buenísimo, me gusta. Dice, Jesús nació en Belén de Judea, versículo número 2, en los tiempos del rey Herodes. Dice, en aquel tiempo unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, ellos lo sabían, porque hemos visto su estrella en el oriente. Venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, o sea, llegó a los oídos del mero, el que gobernaba ahí. Dice, cuando esto llegó a los oídos del rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. O sea que se enteró. Herodes y toda Jerusalén, mis hermanos, esto no es un dato menor. A veces pensamos que solo 2 o 3 personas se enteraron. No, Señor. Aquí este chisme corrió. Versículo 4 dice, convocó entonces Herodes a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, está hablando del pueblo de Israel, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Mis hermanos, esto fue escrito cientos de años antes del nacimiento de Cristo. Esta es una prueba fehaciente de que el nacimiento de Cristo no fue algo normal, fue algo divino. Versículo 7 dice, luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Versículo 8, los envió a Belén y les dijo, vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Sí, pues, que lo quería adorar, ¿va? Versículo 9, después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Versículo 10, al ver la estrella, se regocijaron mucho. O sea, estos hombres dieron brincos de la alegría, porque ellos habían recibido esa revelación. Y cuando vieron que era real, ellos se pusieron muy contentos. Versículo 11 dice, cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces ellos no cayeron en la trampa de Herodes, que les había dicho, ahí me avisan. Señores, ustedes se ve que sí controlan, avísenme por favor porque quiero ir a adorar. Mentiras, ese no quería adorar a Jesús, ese lo que quería era matarlo. Esto es una historia, mis hermanos, que no debemos olvidar, porque eso nos muestra a nosotros que nosotros podemos tener la información, pero podemos tener el corazón incorrecto. Estos hombres tenían la información, más no el corazón correcto, ¿sí? Mientras que estos sabios que acabamos de leer ahorita, estos tenían la información y el corazón correcto. ¿Cómo estás tú en tu vida? ¿Tienes la información? Ahí está la palabra, se te está enseñando. ¿Tienes el corazón correcto? ¿Cuál es el corazón correcto? Humillarse delante del Señor, adorarlo, darle a Él lo que Él se merece. ¿Ya se dieron cuenta ustedes? Mientras que otro con la información que hace, engañar, elucubrar, tratar de matarlo, tratar de acabar con él. Impresionante. Vamos a nuestro punto número 5, rápidamente. Vamos a ver, aquí donde estoy, Dios mío. Así, ahí está. Punto número 5. ¿De qué manera alteró el nacimiento de Jesús a Israel? Esta es una buena pregunta, porque uno no sabe
de eso no le hablan a uno mucho. Miren, a corto plazo, o sea, acabado de nacer Jesús, a corto plazo el nacimiento de Jesús desestabilizó a Israel, provocando una crisis, lo acabamos de leer, una crisis política inmediata y violencia bajo el mandato de Herodes. ¿Por qué violencia? Porque mandó a matar niños. Y a largo plazo, ¿qué pasó? Desencadenó una ruptura teológica irreversible que redefinió la identidad espiritual de la nación, obligándola a elegir permanentemente entre la esperanza de un libertador terrenal y la realidad de un Mesías eterno. O sea, se los voy a poner más sencillo. Lo que pasó aquí fue un cambio profundo en Israel. Lo definió como vamos a seguir esperando al Mesías, a ese que queremos, al Mesías poderoso que nos viene a libertar de nuestros enemigos, o aceptamos a este Mesías que trae más bien un mensaje de espiritualidad. Ah, no queremos ese, es el otro. Entonces Israel se fue por esperar al Mesías que viene con poder. Entonces todavía lo están esperando. ¿Por qué? Porque no ha venido ese Mesías con poder. ¿Y qué va a pasar cuando venga Jesús en su segunda venida? Ellos lo van a reconocer y van a decir, ¡ah! Era Jesús. ¡Ay! Ups, nos confundimos. 2000 años tarde se van a dar cuenta que aquel al que crucificaron era aquel al que estaban esperando. Eso va a ser tremendo. No me pregunten qué va a hacer Dios con ellos, pero la misericordia de Dios es enorme con ese pueblo. Y yo sé que Dios está ahorita hablándole a muchos judíos. Mucha gente israelita está recibiendo el mensaje y hay gente que se está convirtiendo al Señor. Veamos lo que dice en Lucas, capítulo 2, versículo 34 al 35. Lucas 2 dice, 34, tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán y que pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones. Ahí está claramente lo que está diciendo este varón de Dios. Tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Entonces, ¿qué pasó con Israel? El pueblo de Israel, la mayoría cayeron, la mayoría rechazaron a Jesús. ¿Y quiénes se levantaron? Gente como los apóstoles, la gente que sí aceptó a Jesús, la gente que sí le siguió, que fueron sus discípulos. Esa gente se levantó. Pero mis hermanos, no pierdan de vista, fue un bajo porcentaje, ¿ok? No vamos a leer lo que está como escritura complementaria, pero si quieren anotar los que están oyendo, es Ezequiel capítulo 34 del 11 al 16, en donde se habla una profecía, ¿verdad? Del pastor del rebaño, el Señor como pastor del rebaño. Solo como un comentario, es bien importante ver a Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús no había venido. Pero cuando tú ves una escritura profética como esta de Ezequiel 34, tú vas a ver que Dios le está hablando a Israel, yo te voy a pastorear personalmente, ¿sí? Porque los pastores se han aprovechado de ti. Está como Dios peleándose con los líderes, como que los líderes, en lugar de buscar el beneficio del pueblo, se han beneficiado del pueblo. Y Dios dice, yo los voy a pastorear personalmente. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Jesús. Está diciendo, yo soy el buen pastor, yo doy mi vida por las ovejas, yo no me aprovecho de mis ovejas, yo dejo que mis ovejas aprovechen de mí. Entonces eso se cumplió cientos de años después con la venida de Jesús. Vamos rápidamente a nuestro punto número 6. Punto número 6. Jesús y el remanente cristiano, una minoría constante en Israel. ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver. Contrario a la percepción popular, el nacimiento de Jesús y el posterior surgimiento del cristianismo no transformó la fe nacional de Israel, captando apenas un 1% de la población. Dice, en el primer siglo. Esta dinámica histórica se mantiene intacta hoy, donde los judíos que aceptan a Jesús siguen representando un remanente menor del 0.5%, mientras la inmensa mayoría preserva su judaísmo tradicional. La fe cristiana prosperó fuera de Israel. O sea, en otras palabras, en el tiempo de Jesús, mis hermanos, el porcentaje era un 1% aproximado, según los datos históricos, de gente que creyó en Jesús. O sea, un 99% lo rechazó en su pueblo. Y 2000 años después, ¿qué pasa? ¿Cómo están ahorita? Si vamos a Israel, ahí a la nación, un 0.5%, o sea, menos, son los que creen en Jesús.
El 99.5% no creen en Jesús. ¿Ok? Impresionante, impresionante. ¿Y qué pasa? ¿Y entonces qué pasó? ¿El cristianismo fracasó? No. Resulta que el cristianismo progresó, se proliferó y creció de una forma impresionante fuera de Israel. ¿Y dónde estamos nosotros? Fuera de Israel. Nosotros somos parte de los beneficiados de que ellos hayan rechazado a Jesús. ¿Por qué? Porque entonces el evangelio se vino para nosotros, que no era el plan original aparentemente. Veamos lo que dice en Romanos capítulo 11, versículo 5. Romanos 11:5 dice: de la misma manera, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea, ¿de qué está hablando ahí? De ese remanente, ese 0.5% que hay ahorita. En el tiempo de Pablo, uno dice, uy, no, pero si allá aceptaban miles. Cuando Pedro predicó, 3,000 aceptaron a Cristo. Sí, pues 3,000 ¿de cuántos? O sea, es una cantidad pequeña de gente. Aunque hayan aceptado muchos con Jesús, algunos historiadores piensan que a lo sumo llegaron al 1% de personas. Era muy poca gente dentro de Israel. Dice, Pablo lo confirma, de la misma manera, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido de gracia. O sea, hay un remanente cristiano dentro de Israel, pero la mayoría no creen en Cristo. Ahí tenemos una escritura complementaria que es Romanos 11, del 1 al 2. Habla del remanente de Israel, para que ustedes lo puedan agarrar la escritura completa. No la vamos a leer ahorita por cuestiones de tiempo, pero Romanos 11, del 1 al 2, habla de ese remanente de Israel. Y solamente vamos a leer donde dice, leámoslo, tenemos tiempo, leámoslo. A ver, veamos, versículo 11 dice, por lo tanto, pregunto, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no desechó a su pueblo, al cual conoció desde el principio. ¿No saben ustedes lo que dice la escritura acerca de Elías, de cómo invocó a Dios cuando Israel... Dice, ¿no saben ustedes lo que dice la escritura acerca de Elías, de cómo invocó a Dios contra Israel? Cuando dijo, Señor, han dado muerte a tus profetas y han derribado a tus altares. Solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. De la misma manera, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si fuera por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Israel no ha alcanzado lo que buscaba, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor. Y así son hasta el día de hoy. Tienen ojos, pero no ven, oídos que no oyen. Y David dice, que sus banquetes se conviertan en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Que sus ojos se nublen para que no vean y sus espaldas se encorven para siempre. O sea, ¿qué les tiró David? Les tiró una maldición. Acuérdense que David era un profeta. Y esa maldición, ¿cómo se ha cumplido? Ustedes han visto que el pueblo de Israel le ha tocado duro. ¿Cuántos se recuerdan, por ejemplo, del Holocausto que se vivió el siglo pasado? Yo no sé si ustedes vieron esa película, no sé si vieron ustedes esa película del Holocausto que hizo Steven Spielberg. Mírenla, se las recomiendo. Por supuesto no la vayan a ver con sus niños, ¿verdad? Mírenla ustedes como adultos. O sea, es impresionante lo que pasó. Eso acaba de pasar en el siglo pasado. Millones de personas fueron asesinadas de una forma terrible por ser judíos. ¿Sí? El Holocausto fue una cosa terrible. Esa gente la metieron en hornos, en crematorios, y salía la gente decía, pero ¿por qué está cayendo una especie como de nieve? No era nieve, eran cenizas de la gente que estaba siendo quemada en el horno. Millones de personas, una forma terrible, en pleno siglo XX, donde ya se supone que somos gente civilizada. Y no, resulta que el pueblo de Israel sufrió mucho, así ha sufrido mucho, pero ¿por qué? ¿A causa de qué vino eso? Sino que Dios los ama mucho, pues sí, pero ellos han sido rebeldes con Dios.
Hay que hablar lo que es, ¿ok? Yo no voy a tener miedo de hablar esto porque es la realidad. Amo mucho al pueblo de Israel. Dice, pidan por la paz de Jerusalén. Aquel que pide por Israel es bendito. Pidamos por ellos, clamemos por ellos. Cuando tú conozcas a un judío, predícale acerca de Jesucristo. Hay algunos que se convierten y se llaman judíos mesiánicos. Son judíos que le entregan su vida a Jesús. La mayoría de ellos son muy duros, pero ya Dios tratará con ellos. Nosotros no estamos para juzgarlos. Pero si nosotros decimos, pero ¿por qué el pueblo de Israel es tan duro y nosotros tan buena onda que si aceptamos a Jesús? No, mis hermanos, no nos creamos buena onda. Créanme, nosotros somos igual que duros de Israel. O sea, cuando nosotros vemos a Israel, nos vemos a nosotros mismos en un espejo. Si nosotros vemos la dureza del pueblo de Israel en la Biblia, que ha sido un pueblo rebelde con Dios, veámonos a nosotros mismos, busquémonos nuestras rebeldías nosotros. Que Dios nos habla y nos dice las cosas y nosotros somos necios y no hacemos caso y no hacemos caso. Hasta que nos viene el trato duro, entonces hacemos caso. Dios nos tiene que tratar a través de enfermedades, de problemas financieros, de problemas matrimoniales. Y ya cuando estamos palideando y temblando, vamos, corremos a la iglesia para que nos ayude. ¿Somos así o no somos así? Entonces, somos igual que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es exactamente igual que nosotros. Somos seres humanos. Simple y sencillamente Dios tiene un trato muy especial con ellos, pero también tiene un trato muy especial con su iglesia. Y con eso vamos a llegar nosotros a conclusiones el día de hoy. Y vamos a después a orar. Vamos a dejar que las personas que están allá en casa le den vuelta a esta palabra. Y yo solo te quiero dejar, antes de que terminemos, solo te quiero dejar esta conclusión. Estamos hablando en estos días y hemos hablado hoy de la verdadera Navidad, de que Jesús nació en Israel, pero estamos hablando en el contexto de la verdadera Navidad. Y algunos se emocionan cuando uno habla de esto porque piensan en el arbolito y en los regalos. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del nacimiento de Jesús en esta tierra, que no sabemos si fue en estas fechas porque parece que no, ¿sí? No hay ninguna prueba, pero estoy aprovechando para hablarles a ustedes y preguntarles, ¿realmente nació Jesús en tu corazón? ¿Realmente le estás obedeciendo al Señor? ¿Realmente estás dedicando tu vida a Él? ¿Estás dispuesto a entregar toda tu voluntad a Él? ¿O estás todavía en esa vieja sintonía de emocionarte por la Navidad, cuando realmente lo que te debería emocionar es tu trato personal con Dios? Eso es lo que te quiero dejar. Reflexiónalo en estos días. Pon tus barbas en remojo. Pon tu corazón ahí delante de Dios y pregúntale, Señor, ¿estoy caminando en la actitud correcta? Que el Señor te ayude, que el Señor te dé ánimo, que el Señor te acompañe y que el Señor te bendiga en estos días tan especiales. Amén.